Señora presidenta, señorías, señora consejera, muy buenos días. El Gobierno siempre, con el reglamento de esta Cámara en la mano, puede intervenir y ordenar los debates como considere. Es tal así que en el debate del Estado de Nacionalidad y en algunas comparecencias del señor presidente siempre ha elegido contestar portavoz por portavoz, que a mí me parece correcto, entre otras cuestiones, porque las enmiendas a la totalidad tienen un trabajo diferenciado y además son distintas. Pero el Gobierno decide y lo respetamos, pero nos parecería más propio responder enmienda a enmienda, entre otras cuestiones, para considerar el trabajo que hemos realizado. Pero no importa, nos adaptamos, como siempre. La ley de presupuestos es una ley muy importante. Yo creo que son de las leyes más importantes que aprueban las cámaras de representación de la ciudadanía y que tienen competencia para su desempeño. Son leyes políticas en estado puro. En las leyes de presupuesto se identifica la visión, la ideología, las prioridades que uno tiene sobre la sociedad a la que está dirigiéndose. La fiscalidad de los partidos conservadores es distinta a la de los partidos progresistas. La orientación del gasto también. De manera que, para nosotros, las leyes de presupuesto constituyen iniciativas legislativas gubernamentales muy relevantes, muy significadas. De ellas cuelgan las políticas sectoriales, de ellas cuelgan la política fiscal, que es identificadora de la visión de cada cual, y también la orientación del gasto. Y las leyes de presupuesto tienen dos fases. Esta que estamos hoy, que son las enmiendas a la totalidad, y luego, si supera esta fase, las enmiendas parciales. Es en esta fase, en el de las enmiendas a la totalidad, donde se confrontan visiones, sensibilidades, en lo fiscal y en la orientación del gasto. Mi grupo parlamentario, en este y en otras ocasiones, con la enmienda a la totalidad, trata de confrontar ideas, visiones, maneras de interpretar la fiscalidad y la orientación del gasto y también el resto de los ingresos. Por eso, a pesar de algunas mejoras indiscutibles de esta ley en relación a las anteriores, a las que luego me referiré, nosotros mantenemos una enmienda a la totalidad porque lo hubiéramos hecho de manera distinta. Una vez el Gobierno supere esta fase, entramos en otra fase de la tramitación, que son las enmiendas parciales, que no pueden modificar ni los ingresos ni los gastos, ni pueden cambiar de una sección a otra, y tampoco de todos los capítulos a todos, de manera que se estrecha la posibilidad de modificación. Es aquí, en este debate a la totalidad, donde se confrontan visiones y alternativas. Y nosotros pretendemos serlo, y por eso presentamos una enmienda a la totalidad. Otros no lo sé. Condicionantes de esta ley. Esta ley está condicionada por el momento político, la crisis de Cataluña, el retraso sine die de la ley de presupuestos estatales. Estos podían ser condicionantes negativos. También es un condicionante negativo la reforma constitucional del 135 en el fatídico septiembre del año 11, promovida por el Partido Socialista y el Partido Popular, que condicionó el déficit, la deuda y las prioridades del gasto público, y que ha hecho un daño irreparable a los intereses generales, al gasto público, a los intereses populares, y sigue condicionándolo. Cierto es, señora consejera, que menos que a otros, porque tanto el déficit como la deuda no afectan a este presupuesto, que además tiene superávit, pero sí la regla de gasto. También hemos estado condicionados en términos positivos por el momento de la economía europea, por el ciclo económico de crecimiento, porque el dinero está a unos precios razonables, porque el precio del petróleo, aunque ha subido, sigue siendo razonable, y esta es una de las claves del cambio, porque la financiación autonómica, que era el otro condicionante negativo, suscrita
en las Cortes Generales, en un acuerdo del año 9, marginó a esta tierra de forma decisiva y perdimos 650 millones cada año a partir de ese nuevo modelo de financiación, que hay que decir que promovió el Partido Socialista Obrero Español, que tuvo el apoyo de Coalición Canaria y desde el Gobierno de Canarias, de Coalición Canaria y el Partido Popular. Lo digo porque las cosas que nos ocurren a esta tierra nuestra tienen condicionantes y antecedentes. Lo que nos ha machacado, lo que ha colocado nuestros servicios públicos en unas condiciones inaceptables, son las políticas de austeridad y ha sido hasta ahora un injusto sistema de financiación. Para esta nueva etapa se han producido cambios y hay que reconocer, y ahí nosotros tenemos nuestra cuota de participación, que hay un cambio de tercio en relación a los ingresos de esta comunidad procedentes de la Administración General del Estado, por dos vías. La primera, por la derogación de la dichosa disposición transitoria tercera de la ley del año 9, que excluyó a esta comunidad de acceder al Fondo de Competitividad contabilizando los recursos del REF. Esto lo ha derogado la Ley de Presupuestos del año 17 a través de una disposición final 19. Sine die hasta que tengamos un nuevo sistema de financiación. Y por lo tanto, este es un elemento fundamental. Este elemento nos ha permitido que en el año 17 recibiéramos 220 millones que antes no teníamos y que el año 18 vamos a recibir de este fondo 416 millones que antes no teníamos y que el año 19 recibiremos no menos de 560 millones que antes no recibíamos. Se ha producido una mejora en relación a la financiación autonómica gracias a que logramos una ley de presupuesto, esa derogación de una disposición infame que nos colocó en la exclusión en cuanto a la participación de los fondos. Y ahora eso se ha mejorado. Y además hemos recuperado convenios que nos ha permitido el año 17, escuchen bien este dato, estar por primera vez en toda la historia democrática por encima de la media de inversión regionalizada en infraestructuras de interés general. Por primera vez, y yo creo que si hay ley de presupuesto el año 18, esto es una especulación, seguramente también. De manera que nosotros no solo no reconocemos que los ingresos estatales han mejorado de forma sustancial, sino que tenemos nuestra cuota de responsabilidad. Somos copartícipes, coautores de que el Gobierno de España recupere un trato razonablemente justo a esta tierra en financiación autonómica y en convenio. Por eso, este presupuesto que proyecta la señora consejera en esta propuesta para el año 18 tiene 663 millones, según nuestros cálculos, que proyecta la ley de presupuestos del 17, aunque haya prórroga presupuestaria. Aunque haya prórroga presupuestaria, de manera que la clave de los ingresos del presupuesto del año 18 son gracias a la ley de presupuesto del 17, son gracias a la recuperación de nuestra participación sin condicionantes del Fondo de Competitividad y a la recuperación de los convenios. Y esto es fundamental, esto es lo que lo determina, porque el tercer componente de los ingresos son financiación autonómica. Escuchen bien, año 18, 744 millones más, 416 del Fondo de Competitividad. El resto, otras liquidaciones y cantidades a cuenta. 744. Y luego hay hasta 790 otras transferencias corrientes de otras administraciones. Transferencias de capital, 215 millones más. En torno a 128 de la recuperación de los convenios. Y 70 y pico de la Unión Europea. Y luego hay recursos del presupuesto estatal que no están aquí, pero que los tendremos que si hay presupuesto el año que viene. Por ejemplo, el Plan Integral de Formación y Empleo. No están en este presupuesto, pero esos 42 millones los tendremos el año que viene. De manera que esa parte, muy bien, lo hemos hecho los que nos hemos comprometido en defender a esta tierra cuando toca, en el lugar donde toca, para colocarnos en condiciones justas. Y esa es el gran cambio del presupuesto canario, que Madrid nos trate razonablemente con justicia. Y lo conseguimos con la ley de presupuesto vigente. Y a pesar de que pudiera no haber ley de presupuesto en el año 18, me refiero estatal, proyectamos nuestras conquistas al año siguiente. A partir de ahí,
nosotros discutimos los otros ingresos, los ingresos fiscales, directos e indirectos de Canarias. Y ahí hacemos nuestra primera propuesta. Nosotros entendemos, respetamos, consideramos que el Gobierno y sus aliados propongan bajadas de impuestos, solo faltaba. Nosotros nos gustaría tener una política fiscal alternativa, tener una visión global donde efectivamente se puedan rebajar impuestos y subir otros. Aquí se ha hecho una propuesta por parte del Gobierno que yo la comprendo aunque no la comparta, en virtud de que tenía que granjearse el apoyo del Partido Popular. Hicieron ustedes una cosa bien y que yo les reconozco, y fue no aceptar la bajada lineal del 7 al 5 del IGI, que sería catastrófica para las arcas públicas canarias, no solo para el Gobierno, sino también para ayuntamientos y cabildos. Pero nosotros esa rebaja la aceptamos porque esta vez está hecha con finura, aterrizando. Pero hay una que no compartimos. Estamos en contra de la rebaja del IGIC del 7 al 3 a la telefonía. Primero, porque el impacto sobre los usuarios va a ser pequeño y sobre los ingresos y el gasto va a ser muy relevante. 40 millones de euros. Imagínense 40 millones de euros dedicados a políticas que están gravemente financiadas en este presupuesto. Nosotros proponemos, en relación a los ingresos, si estuviéramos en el Gobierno, no hubiéramos aceptado bajar el IGI del 7 al 3 y tendríamos esos 40 millones para gastar. Hubiéramos incrementado los tipos altos del IGI para los consumos que no son básicos e ingresaríamos otros 30 millones de euros. Y revisaríamos el impuesto de donaciones y sucesiones, que aquí se bonificó al 100%, al 99,9%, para que las herencias de menos de 200.000 euros no paguen nada. De 200 a 1 millón paguen en función de la progresividad. Y a partir de 1 millón que paguen lo que les corresponde. Por ese procedimiento, otros 30 millones de euros. Nosotros, además de la rebaja que se ha hecho, que entendemos en esta ocasión que ha sido selectiva, que ha sido fina, nosotros ingresaríamos 100 millones de euros. ¿Y saben dónde los colocaríamos? En la lucha contra la pobreza, con una renta básica que rompa con el problema asistencial. Esto es lo que nosotros hubiéramos hecho y por eso presentamos enmiendas a la totalidad, porque es en este acto donde se hacen las propuestas alternativas. Ahora en las enmiendas parciales, cuando nos derroten las enmiendas a la totalidad, a no ser que les pase algo a ustedes, cuando nos derroten en las enmiendas parciales no cabe incorporar 100 millones para luchar contra la pobreza y exclusión. Cabe ahora, en el momento de presentar la ley de presupuesto, porque un presupuesto es previsión de ingresos y gastos, cabe ahora. Sobre la orientación del gasto. Claro que de los 1.231 millones más de ingresos, 790 de transferencias corrientes, 215 de transferencia de capital, 237 de ingresos fiscales. Disponemos, por la regla de gasto y sus impedimentos, de 769. Nosotros hubiésemos dispuesto de 869 con esta condición fiscal que les he apuntado. Hubiéramos salvado la bajada del IRPF, lo de los autónomos, aunque nos preocupa, ya lo sabe la consejera porque se lo hemos dicho, nos preocupa que esta eliminación no favorezca el fraude, que es difícil de combatir. Pero sé que han puesto precauciones para tratar de evitarlo. Pero nosotros ingresaríamos 100 millones. La sanidad. La sanidad aumenta 231 millones de euros. Pero sepan ustedes que 231 millones de euros más que el presupuesto inicial es menos que el presupuesto consolidado. Porque el presupuesto consolidado tuvo un crédito extraordinario de 155 y, según la intervención general, modificaciones de crédito hasta 260. El señor Baltar va a tener un presupuesto el año que viene que tiene 29 millones menos que el presupuesto definitivo del año 17. Los números son indiscutibles. Intervención general de esta comunidad. Y además, eso está alejado del gasto real. Los que conocemos razonablemente el sistema sanitario sabemos que los 260 millones adicionales del año 17 sobre presupuesto inicial y los 231 en relación al presupuesto inicial del 17 están por debajo del gasto real. Y además no nos gusta la orientación del gasto, se lo he dicho al consejero. El que hizo el presupuesto de sanidad no tuvo en cuenta el plan de salud. No tuvo en cuenta el plan de salud. Se nota demasiado. Han ido a responder a la dinámica, al más de lo mismo. La salud mental no está considerada, que es uno de los problemas más prevalentes en la sociedad canaria. Tampoco está adecuadamente
considerado la diabetes, que es el problema de salud más importante que tiene esta tierra, con el problema gravísimo de obesidad que afecta a nuestros chicos y chicas jóvenes. El problema de la diabetes está escasamente considerado. Es responsable de una parte fundamental de la morbimortalidad de esta tierra. Son presupuestos asistencialistas, lo puedo entender, pero ahí no hay un cambio, ni en salud mental, ni en drogodependencia, ni en salud pública en general. Y esto es así. En educación aumentan 100 millones, el 3,56 del PIB del año próximo. Un poquito mejor que el año pasado. Le doy 2 décimas más con los cálculos, 2 décimas. 600 millones por debajo del objetivo que pretende la ley con el PIB del año 18. 600 millones por debajo. Esa parte de la escolarización de los chicos de 0 a 3 años que es vital para dar oportunidad a socializar a los chicos, para dar oportunidad a la familia de compatibilizar el trabajo con la familia, para poder detectar también problemas físicos y psicológicos y sobre todo para detectar problemas de vulnerabilidad social que se dan en una parte importante de la familia. Si los chiquillos chicos de 0 a 3 años no están integrados en el sistema educativo, las consecuencias para ese tercio, ese 40% de chicos con dificultades pueden ser irreparables. Nada sobre esto, nada. En comedores más o menos lo mismo y condicionantes excesivos para poder tener derecho a cuota cero. Por supuesto, problemas en el tema del transporte, las becas, en fin. 100 millones está bien, pero 100 millones es el 3,57, con lo acumulado, el 3,57 del PIB, a 600 millones de lo que aquí decidimos en la Ley de Educación para el año 22. Los servicios sociales, claramente por debajo, muy por debajo de lo que debieran estar. Los servicios sociales fueron siempre la cenicienta de los presupuestos y este año también. PSI, igual. Plan concertado con los ayuntamientos, igual. Prestaciones básicas con los ayuntamientos, igual. Gestión de la PSI en los ayuntamientos, igual. Dependencia, prestaciones, igual. Las políticas sociales, las políticas de inclusión no crecen en este presupuesto, no crecen. Y las políticas de inclusión son fundamentales para paliar lo que tenemos, pero insuficiente. Y no crece ninguna de las políticas, ni la PSI, ni la dependencia, ni el plan concertado, ni las ayudas de emergencia, ni las prestaciones básicas. Sí crecen 45 millones el plan de infraestructuras sociosanitarias, por cierto. Algún conocimiento en este tema tengo por razones estrictamente profesionales. 45 millones en el crédito complementario de julio o septiembre. Junio. 45 millones y otros 43 ahora. Yo espero equivocarme. Aquí don Casimiro, que es un artista neto de los cabildos, espero equivocarme. Gastarse en infraestructura sociosanitaria 90 millones, 45 del año 17 y casi 45 si sumas algunas cositas por ahí, que a verlas, haylas, va a ser muy difícil de ejecutar por los cabildos insulares. No parece razonable que con tantos recursos para inversión sacáramos 15 o 20 millones y se los pusiéramos a dependencia, porque la dependencia del próximo año va a tener más beneficiarios y tiene 0 de incremento. Departamentos económicos. El señor presidente tiene un mantra, tiene una idea, tiene una ilusión, una quimera de modelo productivo. Y yo creo que tiene razón a medio plazo sobre este asunto. Mientras tanto, la gente tiene que sobrevivir. Bueno, pues los departamentos llamados a modificar nuestra estructura productiva, que son el de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, y el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pescas y Agua, son los únicos que retroceden en este presupuesto. Por razones distintas, retroceden. Poco razonable decir que este presupuesto va a ayudar al cambio de modelo productivo. La I+D+I, diga lo que diga el consejero, se reduce de forma sensible en este presupuesto. Le voy a dar un dato, no quiero hacer demagogia porque sabe que no lo hago. Otra cuestión es que tengamos discrepancias. Las infraestructuras de carreteras, por razones vinculadas al presupuesto estatal, crecen un 130%. La I+D+I retrocede un 14%. Por lo tanto, ahí necesitamos más recursos. Ni les cuento el tema de los vertidos. Con la polémica que hemos tenido, con las necesidades, con los planes que tiene el señor consejero, porque este sí que hace el trabajo, ya se lo he dicho unas cuantas veces.
pierde peso, pierde 41% de participación en inversiones. Cierto es que vinculado al problema de la falta de convenio, y si no hay presupuesto el año que viene, imagínense por un momento que no tengamos presupuesto y que no... 3 minutos más, señor Rodríguez. ¿Cómo podemos estar sin infraestructuras hidráulicas después de lo que hemos vivido, conocido y sentido este verano? Para compensar todo eso, nosotros hacemos una segunda propuesta, 100 millones más de ingresos para la renta básica canaria y 200 millones que sacaríamos de las inversiones, porque por encima de las inversiones están los problemas sociales ciudadanos. Nosotros cogeríamos 200 millones del ahorro bruto o positivo brutal que tenemos, de esos 493 millones que van a inversiones, y lo dejaríamos en 293, y 200 millones los pondríamos en sanidad, en educación, en prestaciones sociales, en inversiones también, en materia hidráulica, en I+D+I, en las políticas que hagan posible que no perdamos la oportunidad de este presupuesto, para generar cohesión social, para que la gente nuestra no la perdamos, para incluirle, destinaríamos más recursos, pero también para contribuir al cambio del modelo productivo que es necesario, hay que apostar, y este presupuesto no lo hace. Y yo sé que hay un pensamiento, una ideología que sustenta esta visión que nosotros no compartimos, y es el ejemplo del FEDECAN. Recibimos 160 millones. Algunos dijimos la mitad para servicios públicos, la otra mitad para inversiones planificadas, hidráulicas, turísticas, las que tenemos planificadas. Y al final, 160 millones para inversiones improvisadas. Cuando veamos que se los vamos a pedir, la ejecución del FEDECAN, cuando veamos la ejecución del plan sociosanitario, cuando veamos la ejecución de las carreteras, veremos que poner 1.024 millones en inversiones, teniendo los servicios públicos básicos por debajo de las necesidades, las políticas sociales congeladas de facto, solo 15 millones para pobreza, comprenderían que si nosotros fuéramos el gobierno, dispondríamos con este presupuesto, con estas reglas, con estos ingresos, de otra manera. 100 millones para la renta básica, 200 millones para mejorar la sanidad, la educación, los servicios sociales, las infraestructuras hidráulicas, la I+D+I. Es posible hacer otras cosas con estos mimbres. Por eso les hemos presentado esta propuesta, esta alternativa, esta visión distinta, ideológica y práctica, de cómo se aprovecha la oportunidad de haber conquistado. Afortunadamente, y de justicia es que tengamos una participación en la financiación autonómica justa, que esperemos se mantenga mucho tiempo, porque cuando venga el sistema definitivo verá, señora consejera, los problemas que vamos a tener. Y, por supuesto, que se oriente el gasto sobre las verdaderas necesidades, que son esencialmente dos: cohesión social y apostar por la transformación de la economía, por el empleo de calidad, por la integración, en definitiva, de esa parte de la gente que está excluida. Y este presupuesto es una oportunidad perdida. Muchas gracias, señor Rodríguez. Turno ahora de contestación.